La paz de Cristo, mis amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Aquí estamos, amén, trayendo el estudio de hoy en esta tarde. Espero que esta palabra, este estudio, les sea de gran bendición, de edificación, de fortaleza. Amén. Todo lo bueno que viene por parte de Dios para usted y para su familia, para toda su casa. Amén. Esto es bueno y es edificativo. Esto es lo que debíamos estar escuchando y oyendo. Amén. Es un tiempo muy bien invertido. Amén. Es un tiempo valoroso, tiene mucho valor. Amén. Vale mucho. Amén. No está perdiendo su tiempo, al contrario, es tiempo valioso. Amén. Y sobre todas las cosas, muy importante para nuestro Dios. Él lo toma de una manera muy honrosa, el que nos congreguemos y escuchemos, amén, su palabra para ser guiados e instruidos. Amén. Es por nuestro propio bien. Amados hermanos, vamos a orar antes de entrar al estudio de hoy en esta noche, y quiero que se ponga de acuerdo conmigo diciendo amén. Vamos a orar. Júntese, únese conmigo, amén. Vamos a ponernos de acuerdo en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, una vez más, Padre mío, venimos ante tu presencia reconociendo tu gloria, tu poder, tu majestad, reconociendo tu bendito nombre, todas tus obras y todas tus maravillas, porque usted es Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Rey de Israel, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, quien nos ama y quien cuida y vela por nosotros. Padre, en tus manos encomiendo cada alma, cada vida y cada oyente que ha de recibir este estudio. Tenga un corazón preparado, listo, Señor, oídos abiertos y su entendimiento abierto, Padre, para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea tu Espíritu Santo el que hable, enseñe, levante, restaure, redarguye, reprende, exhorta, dé sabiduría y de entendimiento, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. A ti encomiendo este estudio, Señor. Hago mi carnalidad de un lado y sea tu Espíritu el que hable, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados hermanos, hoy en esta tarde vamos a estar estudiando sobre la iglesia. Amén, la iglesia. Vamos a leer Mateo 16-18 rápidamente. Amén. Voy a tratar de ser un poco rápido, amados hermanos. Amén. Para aprovechar bien el tiempo. Amén. Dice así, Mateo 16-18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Estas son palabras de nuestro Jesucristo muy poderosas, mis amados hermanos. Creo que es muy importante hoy en este día, hoy en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Amén, porque muchos quizás se han de preguntar, amén, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Amén. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Que si quizás tenga pensamientos no muy seguros, sienta un poco de confusión, amén, sobre lo que es la iglesia verdadera, sobre lo que va o está pasando a la iglesia por razones y por causas de coronavirus, que los edificios están cerrados, los edificios de congregación están cerrados, están detenidos, muchas puertas están encadenadas para que no entren, por orden de los gobiernos, por orden de los gobernantes. Y quizás usted tenga preguntas sobre lo de la iglesia. Amén. Para empezar, mis amados hermanos y oyente que nos oye fielmente, a todas las familias que les mando saludos en el amor de Cristo, deseando que estén bien y que estén gozando de perfecta paz y perfecta salud. Quiero decirles, mis amados hermanos, que para empezar, no hay que
creer o pensar que el edificio en donde usted se congrega, no vaya a pensar que esa es la iglesia. Eso que quede muy claro. La iglesia no es el edificio en donde usted se congrega. Ese lugar donde usted se congrega es solamente un edificio. No es la iglesia. Y si ahí está cerrado, no quiere decir que la iglesia está cerrada. La iglesia no se encierra. La iglesia no puede ser cerrada. La iglesia no puede ser detenida. La iglesia no puede ser parada. Porque muy claramente nuestro Jesucristo lo declaró en este versículo que acabamos de leer. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Allí está. Nuestro Jesucristo lo está declarando que no hay nada, ni aún las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia. Ahora necesitamos saber, si usted necesita, si hay alguien que me escucha que no sabe, quien no sabe qué es la iglesia o quién es la iglesia, cómo se formó, quién la formó. Para eso es este estudio y para eso vamos a estudiar. Amén. Vamos a estar repasando escrituras. Amén. Esta vez no apunté todas las escrituras. Amén. Las voy a estar buscando mientras estamos dando el estudio. Amén. El vocabulario griego, mis amados hermanos, es eclesia. Eclesia, ese es el vocabulario griego, que quiere decir iglesia. Amén. Se refiere, cuando hablamos de la iglesia, se está refiriendo a la reunión de un pueblo llamado y convocado. ¿Ok? En el Nuevo Testamento designa en primer lugar a la congregación del pueblo de Dios en Cristo, que se reúne en su calidad de ciudadanos del reino de Dios. Fíjese bien lo que digo, de ciudadanos del reino de Dios, no ciudadanos del estado donde usted vive, o ciudadanos de México, o ciudadanos de Estados Unidos. No, de ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 19. Esta ya la tenía aquí. Dice, Efesios 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Fíjese bien, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿Se ha hecho esa pregunta? Bueno, muy claramente la palabra habla y dice que somos miembros de la familia de Dios y santos, que somos santificados, un pueblo santo, una iglesia santa, una iglesia que se le llama la familia de Dios. Eso es lo que declara Efesios 2, verso 19. Amén. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, ya no somos gente extraña, sino que ya hemos sido, ya Dios nos ha formado como un pueblo, ya Dios nos ha formado como una familia, y a eso es lo que se le llama la iglesia. Amén. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para adorar a nuestro Dios Padre. Amén. Para adorar a nuestro Dios Padre. La palabra iglesia, hermanos, puede referirse a la iglesia local, en el pueblo donde usted vive. Amén. En la comunidad donde usted vive. Gloria a Dios. O también
a la iglesia que está en todo el universo de esta tierra, en toda esta tierra. Amén. Estoy hablando en España, en toda Europa y en toda América. Amén. En otras palabras, en toda la faz de la tierra. Eso es lo que se llama una iglesia universal. Una iglesia universal es que está la iglesia regada en toda la faz de la tierra. Amén. Está un grupo de hermanos aquí en Stockton, está otro grupo de hermanos allá en México, allá en Jalisco, allá en El Salvador. Amén. Eso es la iglesia. Amén. Un grupo, una familia, una congregación que se juntan, que se reúnen. Amén. Para adorar a nuestro Dios. Gloria sea al Señor Jesucristo. Mire, si continuamos leyendo Efesios capítulo 2, del verso 19 de adelante, dice, el 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjese, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiero que note algo muy claramente. Cuando habla de edificación, de edificados, un fundamento, amén, no está hablando de un edificio hecho de cemento, de ladrillo o de madera, un edificio físico, como les dije al principio, en el cual nos congregamos. No, aquí está hablando de cada un miembro, amén, que es creyente, que es un hijo de Dios, que es un santo, amén, que es parte de la familia en Cristo. De eso es lo que está hablando. De este edificio, de este templo, es el que está hablando Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Léalo usted ahí en su casa, amén, con paciencia. Vuélvalo a leer, vuelva a repasar, amén. Y ahí usted va a entender el edificio que viene siendo edificado, amén, que se le llama iglesia. Aquí ya nosotros entendemos, amén, que no es el edificio hecho de cemento y de ladrillo, no, sino que aquí entendemos que la iglesia es el edificio, es el templo que está formado de creyentes, de un grupo, de una congregación de fieles a Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Amén. ¿De acuerdo? ¿Entendió? Amén. Si usted está de acuerdo y entendió, diga amén. Continuamos adelante. Se presenta la iglesia como el pueblo de Dios. Amén. Ahí usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, y también en el capítulo 10, verso 32 de 1 Corintios. Y también en 1 Pedro capítulo 2, amén, vamos a leer esta. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 al 10. Vamos a leerlo, amén. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 al 10. Fíjese bien, mire. Dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí ya entendemos, amados hermanos, que cuando nosotros, amén, nos juntamos, amén, somos una congregación,
Venimos a ser como unas piedras vivas, amén, unas piedras, aleluya. Las piedras son las que forman un edificio, ¿verdad? Bueno, aquí en la epístola de San Pedro nos está llamando a todo creyente como usted es una piedra, yo soy una piedra, amén. Y venimos y estamos siendo edificados, se está formando, amén, el edificio que nosotros tenemos conocido como templo, amén, una casa espiritual, amén. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. ¿Quién es la cabeza, la piedra del ángulo? ¿Quién es la piedra principal? La piedra principal es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está en medio. Él es el centro, amén, del edificio, amén, de la iglesia. Él es el que forma ¿cómo le explico? Amén. Siempre en un edificio hay una piedra principal que sostiene al edificio. Amén. Bueno, en la iglesia nuestro Señor Jesucristo es la piedra principal. Amén. La que nos sostiene a todos nosotros, la que nos junta, la que nos une. Amén. La que nos hace. Sin esa piedra principal, el edificio está incompleto. Amén. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo no es la piedra principal, amén, en nuestro edificio, en nuestro templo, amén, estamos incompletos. Ese templo está incompleto, esa iglesia está incompleta. Necesita que estar Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la piedra principal de la iglesia, del edificio, del templo espiritual. No el físico, no, el espiritual. Amén. El conjunto de los creyentes redimidos que existe por la muerte de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versos 18 al 19. Es un pueblo peregrino, mis amados hermanos, que ya no pertenece a esta tierra. Amén. Ya no pertenece a esta tierra. Vamos a leer Hebreos. Vamos a leer Hebreos 13. Hebreos 13, versos 12 al 14. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Amén. ¿Se fija? Que nosotros como pueblo de Dios, nosotros como iglesia de Dios, no es para que estemos aquí permanente. Amén. Los edificios se edifican aquí, los edificios físicos, los templos, vamos a decir los templos judíos como el templo del rey Salomón. Amén. Lo edificaron para que estuviera permanente para siempre, porque en esos tiempos la fe y la creencia era de que ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba morando Dios, ahí se hacían los sacrificios y todo era terrenal, todo era aquí para la tierra, pero nosotros no. Amén. Por nosotros la iglesia no es para que esté establecida aquí en la tierra, no. La iglesia es para que nosotros estemos en lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Amén. La nueva Jerusalén. Ahí va a ser nuestra permanencia. Amén. Eterna. Ahí va a ser permanente todo. Ahí ya no va a cambiar. Ya va a ser nuestra eternidad. Amén.
Eso entendemos, eso es lo que sabemos ya. Amén, de que, acuérdese, la iglesia no es para que se quede aquí en este mundo. Somos peregrinos, vamos de pasada. Amén, un día esta iglesia va a ser arrebatada, va a ser recogida para estar por siempre con el Señor Jesucristo. Entonces, somos un pueblo peregrino que ya no pertenece a esta tierra, cuya primera función, mis amados hermanos, es perseverar como comunidad. Amén. Tenemos que perseverar como comunidad en relación viva y personal con Dios. Amén. Con Dios. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo. Amén. Cuando dice a salir del mundo, quiere decir que no pertenecemos ya a este mundo, que ya no somos parte de este mundo, que ya no participamos con este mundo, que ya no vamos con la corriente de este mundo, porque la iglesia está llamada a ser separada. Amén. A salir fuera, a salir de la contaminación, a salir de la inmundicia de este mundo y entrar en el reino de Dios. Amén. Y la separación del mundo es inherente a la naturaleza de la iglesia y se recompensa con tener al Señor como nuestro Dios y Padre de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor Jesucristo. La iglesia, mis amados hermanos, es el templo de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Miren lo que dice aquí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese lo que es usted como creyente. Usted viene a ser primeramente una piedra viva que es usada para edificar el templo de Dios. Entonces todos juntos formamos la iglesia, el edificio, el templo. Amén. Si no sabía, dice aquí, ¿no sabéis esto? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Cuando nosotros estamos unidos, congregados, aleluya, estamos formando la iglesia, el templo. Y allí habita el Espíritu de Dios. Ahí se mueve, ahí nos habla, ahí nos sana, ahí nos restaura, ahí nos consuela, ahí nos fortalece, ahí oímos su palabra, ahí oímos su mensaje. Él habita en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Fíjese, eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Nosotros no podemos destruir a la iglesia. Amén. Aún hay así personas que no tienen temor de Dios, que se meten a las iglesias. Se meten en las iglesias, a la congregación de los santos, solamente para traer división, para traer confusión, para sembrar cizaña, para traer engaño, mentira, falsedad, para hablar en contra del siervo de Dios, contra el líder. Y aquí está diciendo, si tratan de hacer eso, de traer, de destruir al templo,
Dios lo va a destruir, Dios lo va. Eso es lo que dice aquí. Amén. Por eso cuidado. Cuando uno va a la congregación de los santos, hay que tener temor de Dios. Hay que respetar. Hay que reconocer el lugar, el lugar que pisan, que sus pies están pisando. ¿Se acuerda de Moisés cuando Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú pisas santo es? Porque ahí estaba Dios. Amén. Y cuidadito con esas cosas, son muy delicadas. Con la iglesia, con los santos no se juega, ni se mete, no se puede meter nadie, porque el que trate de meterse, dice aquí en 1 Corintios capítulo 3, verso 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Bueno, sigamos adelante. Esa es una advertencia para que reconozcamos el templo, la iglesia de Dios. Hay que respetarla. Amén. Esa verdad sobre la iglesia exige que se separe de la injusticia y de la inmoralidad mundana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Esa imagen indica que no hay iglesia genuina aparte de la unión vital de los miembros con Cristo. La cabeza del cuerpo es Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, verso 15. Vamos a ver qué nos dice verso 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos considerados miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y saben quién es la cabeza? La cabeza del cuerpo de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular. Amén, la piedra principal. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a leer Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Efesios 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, amados hermanos, para que entiendamos ya claramente y sigamos adelante, usted, yo, su hermano, su hermana, todos los miembros de su congregación, amén, venimos a ser el cuerpo de Cristo y Él viene siendo la cabeza. Entonces el cuerpo se sujeta a la cabeza, lo que la cabeza diga, lo que la cabeza dirija, amén. Así es como el cuerpo se va a mover, así es como el cuerpo va a actuar, así es como el cuerpo va a accionar, conforme a la cabeza dirija. Si la cabeza dice muévese, mueva tu mano, vamos a mover la mano. Si la cabeza dice camina, vamos a caminar. Amén. Entonces, si Jesucristo dice muévanse, nos movemos. Si Jesucristo dice habla, predica, camina, anda por esta vereda, el cuerpo
lo tiene que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. El que es la cabeza es el que manda, es el que dirige. Así es de que nosotros ya no pertenecemos a ningún otro cuerpo. Nosotros ya no pertenecemos a nada más que a nuestro Señor Jesucristo. Somos dirigidos por Él. Si estamos siendo dirigidos por alguna otra cosa, esa es una señal, es una indicación de que no pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo va a hacer lo que la cabeza diga. Si no estamos haciendo lo que la cabeza dice, entonces esa es una señal que estamos en la religión falsa, o que estamos en una doctrina falsa, o que no somos parte de la verdadera iglesia. Estamos pensando que somos la verdadera iglesia, pero no. ¿Por qué? Porque la cabeza es Cristo. Amén, mis amados hermanos. Colosenses 1:18. Fíjese lo que dice Colosenses 1:18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En Cristo, siendo nosotros el cuerpo de Cristo, estamos completos, tenemos toda la plenitud de Cristo. Amén. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Efesios 5, vamos a leer Efesios 5. Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahí está. Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Ahí está todo, hermanos. Ahí está todo lo que necesitamos saber sobre que este cuerpo, nosotros, piedras vivas, miembros del cuerpo de Cristo, estemos sujetos a la cabeza. Amén. Lo que la cabeza diga, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí usted se da cuenta si está en la verdadera iglesia o no está. Amén. Esa imagen del matrimonio pone de relieve la devocación y la fidelidad de la iglesia a Cristo. Ahí está. Y el amor y la familiaridad de Cristo con su iglesia. Muy claro, mis amados hermanos, clarito, clarito como el agua. La iglesia es una confraternidad espiritual. Vamos a leer Filipenses 2:1. Gloria a Dios. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Amén. ¿Se fijan cómo estos versículos nos hablan de cómo hay una confraternidad espiritual? La iglesia, amén, tiene que tener esto. Tiene que ser así.
Amén. Que sientamos todos lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a continuar. Dice, eso abarca la morada del Espíritu, la unidad del Espíritu y el bautismo en el Espíritu. Esa es la confraternidad. La confraternidad debe demostrar amor visible y cuidado mutuo. A ver, vamos a leer Juan 13. Juan 13. Verso 34-35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está otra prueba. Si usted quiere saber cuál es la verdadera iglesia, si usted está en la verdadera iglesia, o si verdaderamente usted es miembro de la iglesia verdadera, allí está. Eso lo confirma. Dice que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Amén. ¿Se fija, hermano? ¿Se fija? Usted, ¿cómo se sentiría, amén, si está en un lugar donde hay divisiones, donde hay pleitos, donde hay envidias? No hay ningún fruto del Espíritu Santo. ¿Usted llamaría eso iglesia? Cuando aquí nuestro Señor Jesucristo dice, en esto conoceréis que sois mis verdaderos discípulos, o mi verdadera iglesia. Amén. Que se aman los unos a los otros, que hay amor, que el amor de Dios está reinando en esa iglesia, en esos miembros, en esos creyentes. Amén. El amor es la indicación de que usted es un verdadero discípulo de Dios, de que usted es la verdadera iglesia. Cuando hay amor, cuando el amor de Dios está en su corazón. Hace poco les estuve enseñando, predicando, amén, sobre el amor de Dios. Amén. Creer en el amor. ¿Se acuerdan del mensaje de la predicación? Repásenlo una vez más. Vamos a continuar. La iglesia, mis amados hermanos, es un ministerio espiritual. Ministerio espiritual. Sirve mediante el uso de los dones conferidos por el Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora vamos a leer 1 Corintios 1:7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Ahí está hablando de los dones. Amén. Ahora Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Este es el ministerio espiritual, amén, y esta es una indicación, amén, de lo que es la iglesia. En una iglesia debe de haber estos ministerios, estos dones. Esta es una indicación de que usted está en la verdadera iglesia, de que usted verdaderamente es un miembro de la iglesia, amén, verdadera, nuestro Jesucristo. Cuando usted mira estos dones en una iglesia, eso ya va a ser una iglesia formada, una iglesia edificada. Cuando está esto, todo esto se tiene que ver, todo esto se tiene que manifestar en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la iglesia es un ministerio espiritual. Amén. ¿Se fija?
que es todo esto que estamos estudiando y repasando aquí en las Escrituras no tiene nada que ver con el edificio donde usted se congrega. Nada. Eso solamente es un edificio donde nos juntamos, donde nos tapamos del sol o de la lluvia, del calor. Eso es todo. Amén. Es un lugar donde usted va, es su aposento alto, es su lugar en donde usted va a orar. Amén. Pero esto que estamos estudiando no tiene nada que ver con el edificio. Todo esto que estamos estudiando es lo relacionado con la iglesia espiritual. Amén. Entonces, la iglesia es un ejército comprometido en un conflicto espiritual. Lucha con la espada y el poder del Espíritu. Ahí lo podemos leer en Efesios capítulo 6, verso 17, donde dice: vestidos toda armadura de Dios. La iglesia está en una lucha espiritual contra Satanás y el pecado. El espíritu del cual está llena la iglesia es como un guerrero que esgrime la palabra viva de Dios para liberar a las personas del dominio de Satanás y conquistar a todo poder de este mundo tenebroso. ¿Se fijan, amados hermanos? El edificio no va a hacer esto. No. ¿Quién es el que lo hace? ¿El edificio o usted como creyente? Por medio de su fe, por medio del poder del Espíritu Santo obrando a través de su vida. Amén. Somos nosotros. Es por eso que nuestro Jesucristo le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella. Amén. Entonces ahí muy claramente entendemos, amén, que todos nosotros formamos la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos luchando, estamos guerreando, estamos peleando con toda la armadura de Dios. Entonces, ¿usted cree que esto que está pasando sobre el COVID-19, sobre los reglamentos, sobre el que estén cerrando los edificios, va a detener a la iglesia? ¿O va a parar a la iglesia? ¿O van a poder eliminar a la iglesia? No, no. Nadie va a poder en contra de la iglesia, porque la iglesia es espiritual. Amén. Gloria, yo estoy contento, yo estoy feliz, yo me gozo de saber de que yo soy parte de la iglesia espiritual. Amén. Solamente aquellos que llaman a lo terrenal la iglesia son los que no tienen nada. ¿Cómo van a poder pelear? ¿Cómo van a poder luchar si no tienen el poder del Espíritu Santo? Si no viven esto que acabamos de repasar, estudiar. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15, que sostiene la verdad como un cimiento, sostiene un edificio. Tiene que sostener la verdad y mantenerla segura, defendiéndola contra los que tergiversan y los falsos maestros, sobre los que traspasan, sobre los que abusan, hacen traspaso a las cosas sagradas, y aquellos que son falsos maestros. Amén. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un pueblo con una esperanza futura. Esa esperanza está centrada en el retorno de Cristo por su pueblo. Amén.
Esto es lo que es la iglesia. Y con esto cierro, mis amados hermanos. Ya voy a cerrar la Biblia para parar, si no, no paro. Entonces, no hay que equivocarnos, no hay que confundirnos de que estamos detenidos, de que estamos parados, de que ya la iglesia se va a terminar, se va a acabar, o qué ir a hacer, qué va a pasar, está en problemas. No, la iglesia no está en problemas. El que está en problemas es el mundo. El que está en problemas son los falsos. Son los que no están en la verdad. Esos son los que están en problemas. Pero la iglesia no está en problemas. La iglesia está amparada. La iglesia está protegida. ¿Por qué? Porque lo acabamos de estudiar. ¿Quién es la cabeza? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya venció. Venció la muerte en la cruz del Calvario. Él reina por los siglos de los siglos. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la confusión? ¿Cuál es el temor? Hay que seguir confiando, hay que seguir creyendo, marchar hacia adelante. Manténgase en la fe, confíe siempre en la palabra de Dios. Párese firme, no tema, no desmaye. Que la iglesia está firme, la iglesia está fortalecida, la iglesia está sustentada. Usted es la iglesia, usted es un miembro, usted es una piedra viva. Amén. No se autodiga a sí mismo, oh, ya me acabé. ¿Cómo ya se acabó? No. A nuestro Jesucristo no lo acaban. Él es nuestra cabeza. ¿Cómo van a acabar a nuestro Jesucristo? No. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. ¿Quién como nuestro Dios? Grande en batalla. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto les ayude, este estudio. Los amo en Cristo, mis amados hermanos. Hay que seguir adelante, creyendo, confiando. Estoy orando por ustedes para que su fe no les falte. Amén. No se dejen confundir. No reciba voces negativas o pensamientos negativos sobre el que ya la iglesia se está cayendo. No, la iglesia permanece. La iglesia va a prevalecer. No hay nada ni nadie que pueda en contra de la iglesia. Amén. Porque está fundada en la fe de cada uno de los creyentes. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Los amo en Cristo. Saludos a todos. Comparta estos estudios. Si lo va a oír por medio de YouTube, suscríbase. Amén. Y póngale allí la notificación. Púchele allí a la campanita. Y así, cuando sale, amén, un estudio, un nuevo mensaje, una nueva predicación, un nuevo estudio, amén, automáticamente le aparece allí en su YouTube. Amén. Y le deja saber que ya está. Así no lo tiene que andar buscando, no tiene que esperar en mí para que yo se lo mande. Amén. Ahí solo le va a aparecer cuando usted se suscribe. Amén. Y eso me ayuda a mí para que más los oigan. Amén. Mi deseo es que se oiga en todo el mundo. Amén. Ayúdeme, sea parte usted de esto. Esto es como usted puede trabajar, como usted puede apoyar. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y si tienen algunos comentarios, ahí póngalo, ahí en YouTube. Necesito oración, dígale: pastor, ore por mi hermano, ore por mi familia. Amén. Y gloria sea al Señor Jesucristo. Con gozo yo lo pongo delante del trono de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, tempranito en la mañana, antes de que salga el sol. Amén. Dios les bendiga. Los amo en Cristo, mis amados hermanos. Y mi único deseo es de que usted conozca más la verdad, porque la verdad es la que los hace libres. Amén. Vamos a orar. Dale gracias. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, por este estudio, por esta palabra, Señor, por este mensaje, Padre mío, que acabamos de recibir. Sella tu palabra, Señor, en las mentes, corazones, en el alma y el ser de cada oyente, todo aquel que va a oír este estudio, este mensaje, tu palabra, Señor.
y les sea de edificación, de fortaleza, de entendimiento, Señor, a sus mentes, a sus corazones, y se paren firmes, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, y venga confianza, esperanza, se mantengan vivas en sus corazones, Padre. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, oro, Señor, por todo oyente, todas sus familias, sus hijos, sus hogares, que la paz y bendición venga desde tu trono celestial sobre sus vidas, Señor, y descansen, Señor, haya descanso, haya sanidad, libertad y restauración en sus almas, en sus vidas, en sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima al mensaje para este domingo. Amén. Dios los bendiga.